Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Vamos a dar una explicación rápida de lo que serían el método analítico y el método gráfico para la resolución del problema de fuerza, de equilibrio de fuerzas en este caso, ¿no? Entonces, fíjense, tengo aquí planteado un problema donde nos dan 4 fuerzas. La fuerza 1 de 80 newton, fuerza 2, 100 newton, fuerza 3, 110 newton y fuerza 4, 160 newton. Entonces, el problema te pide cuál es la fuerza equilibrante. Yo necesito saber cuál es la fuerza que equilibra a este conjunto de fuerzas. Vamos a suponer que este son un conjunto de fuerzas coplanares y todas están sobre el mismo eje de coordenadas. Son concurrentes, o sea, salen del mismo punto. El micrófono le agradezco. ¿Tiene alguien el micrófono abierto? Ok, gracias. Ok, entonces, fíjense. ¿Cuáles son los datos que nosotros necesitamos para resolver el problema? Primero, los módulos de los vectores, o en este caso, el módulo de la fuerza. Y segundo, la dirección, el ángulo que forma, bien sea con el eje X o con el eje Y. Aquí está planteado como si fuera supongamos que esta es la mesa de fuerza, ¿no? Entonces, esto que están aquí son las líneas de acción de la fuerza. Estos son los datos que me dan. Si yo lo quiero hacer por la ecuación general del análisis vectorial, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar cuáles son mis phi sub x. Acuérdense que la ecuación general del análisis vectorial te dice que yo puedo trabajar con los f sub x, que serían la fuerza por el coseno del phi sub x. ¿Quién es el phi sub x? El ángulo que forma el vector con el eje x positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, la ecuación general del análisis vectorial se plantea así: F1 por el coseno de phi sub x1, F2 coseno de phi sub x2, etcétera, etcétera. Para los F sub y, F sub 1 seno de phi sub x1, F sub 2 seno de phi sub x2, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos los módulos de esas fuerzas. ¿Qué necesito? Los phi sub x. Con el planteamiento que me está dando el problema, yo digo, perfecto, el phi sub x de F sub 1 es 0 grados. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. Phi sub X, 0 grados. El phi sub X de F2 son 45 grados. Medido en el sentido contrario a las agujas del reloj, son 45 grados. El phi sub 3, el phi sub X de la fuerza 3 va a ser 90 más 60 grados, que serían 150 grados. Y el phi sub X de F4 va a ser 180 más 20 grados. ¿Por qué? Porque esto que está aquí son 20 grados. Como si dijéramos 270 menos 70. 270 menos 70 te da 200 grados. Al nosotros tener ya los phi sub x definidos, simplemente los sustituimos en esta ecuación. Sustituimos las fuerzas que nos dio el problema y los phi sub x que acabamos de determinar. Sustituimos aquí, resolvemos como ya nosotros no sabemos resolver, y nos da que los F sub X son 94.9 newton y los F sub Y son 70.987 newton. Una cuestioncita. Eviten trabajar con un solo decimal. He visto actividades que están trabajando muy a lo bachillerato. Gravedad 9.8. Es 9.806 o 9.81. No es 9.8 a secas. Ya ustedes deben dejar de trabajar con un solo decimal. Mínimo 2 decimales. Trabaja con 3 decimales, perfecto. Pero mínimo 2 decimales. Entonces, si ya nosotros tenemos los valores... Profe, disculpe. Dime. Profe, usted está hablando de lo de la gravedad, que es 9,81. Yo puedo trabajar la gravedad en 10. ¿La puedo llevar a 10? No. No. En este caso, en este ejercicio, sí lo tengo que trabajar con 9.8. 9.806 o 9.81. Dejen de trabajar con 9.8.
O sea, no lo llevo a 10. No lo puedo llevar a 10. No, déjate de eso. Ok, gracias. Ok. Entonces, ya tienes los valores de los F sub X y los F sub Y. Hallas la fuerza resultante. La fuerza resultante da 118.6 newton. ¿Ok? Y si quiero hallar el ángulo, me da menos 36.77. ¿Qué quiere decir este menos? Que se está midiendo en el sentido horario. Si yo trazo mi línea de eje de coordenadas, primero y principal, ¿dónde está ese vector? En X está del lado negativo. Este es el cuadrante negativo positivo. ¿Por qué me tropezáis? Y el Y está en el cuadrante positivo, del lado positivo, perdón. Quiere decir que está en este cuadrante. Y si me dice que es menos 36.77, es aquí. 36.77 una pantalla, en una grados. pizarra escribiendo. Eso es el examen. Los micrófonos, por favor, no es el examen. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu phi sub X es esto que está aquí. 180 menos 36.77. ¿Qué pasa? Te da el phi sub X. Ella se ríe sola. ¿Ok? Entonces, tienes el phi sub X y tienes el módulo del vector. Si ustedes lo quieren hacer por la parte de proyecciones, por el método de proyecciones, ¿qué pasa con el método de proyecciones? En el método de proyecciones ustedes tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. Los micrófonos, por favor. Dios. Ok. ¿Qué sucede cuando van a hacer el método de proyecciones? Con el método de proyecciones ustedes tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque se generan unas ecuaciones a partir del análisis del diagrama de cuerpo libre. No son ecuaciones que se generan por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, esto que está aquí podría ser mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hago yo? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Cuando yo digo sumatoria de fuerzas en el eje X, tengo que indicar hacia dónde estoy considerando yo como positivo. Fíjense que aquí no estoy indicando eso, pero si lo hago por proyecciones, tengo que indicar qué es positivo para mí. Positivo, lo que va hacia la derecha. Perfecto. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando lo que va hacia la derecha como positivo, quiere decir que los F sub X son el F1 por el coseno de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque está sobre el eje de las X. F2, coseno de 45 grados. Proyecto hacia el eje X. F3, cuando proyecto hacia el eje X, el F3X es negativo. ¿Por qué? Porque me está apuntando hacia la izquierda. Y el ángulo sería el seno de 60 grados. Como les dije ese día, es por el coseno por el ángulo que yo le paso por encima. Entonces, el ángulo conocido, que es 60 grados, no le estoy pasando por encima cuando proyecto, porque estoy proyectando así. Entonces sería el seno de este ángulo. Seno de 60. Y el F4, cuando lo proyecto hacia el eje X, estoy proyectando, me da hacia la izquierda, negativo. ¿Proyecto con qué? Con el seno de 70 grados, que es igual a que si dijera coseno de 20. Pero como estoy trabajando con los ángulos conocidos, conozco 70 grados, perfecto, entonces seno de 70. Cuando voy a proyectar hacia el eje Y, perfecto. F1 no tiene proyección, porque seno de 0 es 0. Pero sin embargo lo coloco. F2 por el seno de 45, ¿verdad? Que sería igual al coseno de 45, pero okay. Seno de 45, positivo porque está apuntando hacia arriba, positivo. F3, cuando lo proyecto, apunta hacia arriba, positivo. Coseno de 60 grados, porque es el ángulo que yo conozco y el por el que le estoy pasando por encima. Perfecto.
F4 lo proyecto hacia el eje Y, apunta hacia abajo, negativo, coseno de 70 grados. Lo quise hacer así por una sencilla razón. Primero, no se encajonen diciendo lo que es cuando es X es coseno y cuando Y es seno. No. Perdón, depende dónde está el ángulo que ustedes conozcan. El ángulo que se les da está a partir de qué eje de coordenadas. Cuando hago mis proyecciones, ok, ya sé si es seno o es coseno. Ok, tengan mucho cuidado con eso. Estas ecuaciones que ven ustedes aquí salen a partir del diagrama de cuerpo libre. No salieron por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre. A partir del diagrama de cuerpo libre se generan las ecuaciones y se comienza a trabajar. Profesor, disculpe, doctora. ¿el diagrama de cuerpo libre lo tengo que hacer en una hoja milimetrada? No. Cuando se habla de diagrama de cuerpo libre es el diagrama que ustedes hacen, ni siquiera es escala. Ustedes hacen el diagramita, ok, estos son los ángulos, y de ahí van a generar las ecuaciones. Es una representación esquemática de lo que te está diciendo el problema. Cuando lo haces a escala y en una hoja de papel milimetrado, es cuando vas a trabajar con el método gráfico. Perdón, pero un diagrama de cuerpo libre no se necesita hacer ni a escala, ni siquiera los ángulos tienen que aparecer 45 grados. No, no. Ustedes dibujan el ángulo y colocan 45 grados. O sea, que puedo hacer el diagrama de cuerpo libre y abajo puedo hacer la parte del ejercicio. Claro, claro, es que tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre para generar estas ecuaciones, porque si no, o sea, tú no puedes colocar estas ecuaciones sin un diagrama de cuerpo libre, porque no sabes si cuáles son estas ecuaciones. Que lo hagas así, eso sí, no necesitas el diagrama de cuerpo libre, así. Aquí lo que necesitas es determinar cuáles son los fisuex. Que hagas un pequeño dibujo para poder sacar los ángulos, perfecto. Pero no se necesita hacer el diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿puede mover un poquito la cámara hacia la izquierda? Porque la parte izquierda de la pizarra está saliendo cortada. Opa. Al revés, hacia el otro lado. ¿Así? No, hacia el otro lado. Hacia el otro lado. No, ahora un poquito más hacia la derecha. Un poquito más. Un poquito más. Sí, ahí está mejor, gracias. ¿Ahí? Sí, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Oh, ok. Entonces, bueno, ahora sí pues. Esos son los datos que les da el problema. ¿Cuál es el fisu X? Este es el fisu X. ¿Dónde está el ángulo, el vector? Te lo da los signos de la X y la Y. Vamos a quitar esto. Pues. Positivo para la Y, negativo para la X. Ya yo sé dónde está el vector y cuál es el ángulo. Puedo hallar mi fisu X. Este problema, si les interesa, está en este libro. Física General en Shaw, en la página 27. Aquí está. Este pedacito aquí es el problema. El problema ya resuelto, ¿no? Perfecto. Para que tomen ahí los datos y tal y para guardar. ¿Ok? Entonces, estos son los dos de los métodos que les dije yo para hacerlo analíticamente. Yo lo hago analíticamente con la ecuación general del análisis vectorial y lo hago analíticamente con el diagrama de cuerpo libre. Los dos resultados tienen que ser exactamente iguales. ¿Ok? Ajá, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, miren, vamos a tratar de hacerlo por el método gráfico. ¿Ok? Entonces, borramos. Fíjense, el método gráfico es muy, muy sencillo, muy simpático, muy limpio, todo lo que ustedes quieran. Una maravilla. ¿Qué se necesita para el método gráfico? Tu escalímetro, sus buenas escuadras. Si no tienen dos escuadras, pueden trabajar con una regla y una escuadra. ¿Okay? Y el transportador, que
Este no es muy simpático, pero bueno, vamos a tratar de trabajar con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos nuestro eje de coordenadas. Recomendación. Háganlo primero en una hoja blanca por si acaso uno de los vectores se les sale de la hoja. Entonces ya así saben dónde van a colocar el centro del eje de coordenadas. Entonces trazamos nuestro eje de coordenadas. Seleccionamos nuestra escala y comenzamos. Nuestro primer vector mide 80 newton. Yo selecciono aquí una escala de 1 en 50. 1 en 50. Marco aquí mis 80 newton. ¿Qué tengo que hacer? Trasladar mi eje de coordenadas al punto final de ese vector. Evidentemente, como ya tengo, ¿cómo se llama? Como ya tengo el eje Y, el eje X, lo que tengo que trasladar es el eje Y. Y marco mis 45 grados. 45 grados. Veo. Puedo trazar eventualmente una línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? Por donde sé yo que está el vector. Yo sé que mi vector está allí. Mido mis 100 newton. Calímetro. 100 newton. Profe, disculpe, la línea Ajá. que marcó no se ve. Precisamente. No se debe ver. O sea, es una línea de referencia. ¿Por qué? Porque sobre esa línea es que vas a trazar tu vector. Yo sé que ahí hay una línea. Sobre esa línea marco mi vector. Esa es la línea de acción del vector. Porque si se las escribo, si se las dibujo gruesa, entonces ustedes la dibujan gruesa y se vuelve un solo despelote el poco de raya. Entonces, no. Eso hay que hacerlo finito y casi no se ve. Lo mismo que los ejes de coordenadas auxiliares. Son muy finos, muy claros. Porque son referenciales. Ya yo sé que mi vector termina allí. Allí yo tengo que hacer mi eje de coordenadas. Tengo que trasladar mi eje de coordenadas. Allí es donde nosotros trabajamos con las dos escuadras, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si tienen una escuadra y una regla, aquí voy a hacer un poquito. Bueno. Fíjense, esto estos traslados no se deben hacer así, pero uno cuando está en su casa comete muchas torpezas, entre comillas, porque si estás en un salón de dibujo y estás haciendo eso así, por lo menos que te den un reglazo. Pero bueno, ya tienes tu eje de coordenadas auxiliar, vas a trazar tus 150 grados a partir del eje X positivo, marcas tus 150 grados. Trazas tu línea de acción del vector
y mides allí tu vector, que son, ese es el de ¿cuánto? El de 110. 50, 110. 110. Estos son mis 110 grados. Entonces, ya estamos que esta es F1, esta es F2, este es F3. ¿Dónde está F4? F4 está 70 grados o, mejor dicho, dijimos que eran 200 grados. O, ojo, primero trazamos nuestro eje auxiliar. Hay muchas cositas que no se deben hacer, ¿no? Pero bueno, primero, cuando ustedes van a hacer trazos con las escuadras, el lado que no deben usar es el lado donde están los números. No se debe usar ese lado para hacer trazos. Pero bueno, al menos para que lo sepan. No se debe usar el escalímetro para hacer trazos. Cuando hagamos trazos con una escuadra, busquen el lado ciego. El lado ciego es el lado que no tiene números. Entonces, ¿qué voy a trazar yo aquí? 20 grados hacia abajo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es 70 grados hacia acá. Yo puedo marcar los 70 grados o los 20 grados, como que yo quiera. Supongamos que yo voy a marcar los 70. Aquí está el 40. No, 20. Ubico mi transportador. Ahí voy a trazar yo mi línea de acción. No se ve, ¿verdad? Ok, no importa. Y allí tenemos nuestros 160. De 15 y 60. ¿Dónde está mi vector resultante? El vector resultante sale del origen, de donde sale el primer vector, el punto de donde salió mi primer vector, y se cierra con el último vector. Por eso es que dice que se cierra la poligonal. La poligonal la estoy cerrando con el inicio del primer vector y el final del último vector. Trazo mi vector. Este que está aquí es el vector resultante. Fuerza resultante. Lo medimos y nos está dando 115 más o menos. El resultado según el libro es 119. Una maravilla. ¿Okay? Que nos estemos equivocando por 4 newton haciéndolo así como lo estamos haciendo. Lo que estamos es sobrado. Y medimos el ángulo con el transportador y nos dice que son 140 grados.
según el libro, el resultado es 143. 3 grados de diferencia. Entonces, fíjense que con todo y lo mal, entre comillas, que estamos trabajando, estamos hablando de mal con respecto a los instrumentos y a la incomodidad, ¿ok? Pero el método es eso. Se trasladan los ejes de coordenadas paralelamente, se trazan las líneas de acción y allí mides y colocas el vector. La magnitud del vector se coloca sobre la línea de acción. En el punto final traza otra línea, otro eje de coordenadas auxiliares y se traza el siguiente vector y así se hace. Entonces, este es el método gráfico para hallar la fuerza resultante. Ojo, cuando a ustedes se les habla de la fuerza equilibrante, este no es el resultado. Esta es la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Cuando yo tengo un conjunto de fuerzas, ¿hacia dónde va la fuerza resultante? ¿Qué es la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante es una fuerza igual, pero que va en sentido opuesto a la fuerza resultante. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fuerza resultante, mi fuerza equilibrante, está aquí. Mide lo mismo. Dijimos que eran 114. 115. 115. Esta es mi fuerza equilibrante. Y el ángulo, lo que sería el phi sub x, sería esto que está aquí. Quiere decir que a mi resultado, que dijimos que eran 143 grados, nosotros nos dio aquí 140 grados. Entonces, el phi sub x va a ser igual a 140 grados más 180 grados. Serían 220 grados. Phi sub x equilibrante. Y la fuerza equilibrante es efectivamente la misma que nos dio como fuerza resultante. Entonces, tengan cuidado con esa diferencia cuando se les dice determine la fuerza resultante o determine la fuerza equilibrante. Cuando yo voy a determinar la fuerza equilibrante, cuando hago mi ecuación, tengo que integrar esa fuerza a la ecuación e igualarla a 0. ¿Por qué? Porque la condición de equilibrio que te dice que la sumatoria de fuerza en el eje X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerza en el eje Y tiene que ser igual a 0. Condición de equilibrio, y la fuerza en Z también, pero como estamos trabajando en el plano, condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fuerza resultante que la tengo que meter en la ecuación para que eso se me haga igual a 0. Esta fuerza hay que meterla en la ecuación como una ecuación desconocida y directamente te va a dar, lo que te va a dar directamente es el ángulo. Te da tu fuerza resultante, que sería la misma fuerza equilibrante, pero te da el ángulo que tú necesitas para equilibrar el sistema. Este es. ¿Cómo se representa aquí? ¿Cómo se representaría? Aquí. No puedes medir este ángulo, sino que tienes que medir este ángulo. Esta es la fuerza equilibrante. Es la misma fuerza resultante, pero en sentido contrario. Tienes que sumarle 180 grados, porque es la que te cierra la poligonal, la que hace que esto sea 0. Entonces, esas son 3 de las formas para atacar un problema de vectores. El método gráfico, que se los estoy exigiendo en la práctica. Y de la parte analítica pueden utilizar cualquiera de los dos. Ojo, si utilizan el método de proyecciones, tienen que colocar el diagrama de cuerpos libres. No se acepta unas ecuaciones por proyección sin el diagrama de cuerpo libre.
¿Ok? Y eso lo vieron ustedes en física 1, en física 2 también se toca un poquito eso. Pero es así. Diagrama de cuerpo libre, se trabajan las ecuaciones por proyección. Ecuación general del análisis vectorial por medio del Fizeau. Y listo. Entonces fíjense que no es nada complicado y tienen la ventaja de que ya saben más o menos los resultados. ¿Qué pasa en el problema no estamos casi sin tiempo? En el problema de la práctica, que ustedes van a hallar los resultados y eso los van a trasladar a su mesa de fuerza. Y el arito tiene que estar en el centro. Se mueve un poquito, tac, tac. Ustedes se van y regresan y el arito no se movió. Ah, ok, está en equilibrio. Ciertos detalles, sí pueden haber ciertos detalles, ciertos rangos por el problema de rozamiento, como les dije ese día. Pero tiene que estar, si se quiere, es en el centro. O sea, el aro tiene que quedar en el centro de su mesa de fuerza. Una forma de demostrarlo en la práctica, analíticamente, gráficamente y físicamente. Ese es el propósito de esa práctica. Profesor, la fuerza equilibrante sí se mide desde el eje original. La equilibrante. La puedes medir de donde sea, porque este es el origen de tu fuerza equilibrante. El origen de tu fuerza equilibrante va a ser el extremo final de tu fuerza resultante. Si lo mides así, este es la flecha, la punta de tu fuerza resultante. Pero la punta de tu fuerza equilibrante está aquí. ¿Por qué? Porque cierra la poligonal a 0. Esto es aquí, tu sumatoria de fuerzas te da igual a 0. Entonces lo mides así o lo mides así, cualquiera de las dos formas es igual. El módulo es el mismo, exactamente el mismo. Lo que cambia es el ángulo. ¿Por qué? Por la dirección y el sentido. Eso es todo. Profe, disculpe, Diga. tengo una pregunta parecida a esa. Es Ajá. que si mi fuerza equilibrada, analíticamente, ¿cómo sería entonces? O sea, yo La después tienes que que calculo la incluyes en tu ecuación. Tu fuerza equilibrante, tú no sabes dónde está, coseno de no sé qué ángulo. Y no sabes cuál es el módulo. Entonces, allí tienes las dos incógnitas que se te van a generar en tu ecuación. Necesitas dos ecuaciones. Sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y. Ahí tienes las dos ecuaciones. ¿Cuáles son tus incógnitas? El módulo de la fuerza y el ángulo. Sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Se resuelve el sistema y ahí tienes los resultados. Pero tienes que integrarla en la ecuación. Como una fuerza más que hace que el sistema se equilibre. ¿Por qué? Porque el problema te dice, ¿cuál es la fuerza que equilibra el sistema? No la conozco. Más F sub X, no conozco, por el coseno de phi sub X, por el coseno de 4, o de la fuerza equilibrante. Es decir, que yo, por ejemplo, digo F1, o sea, yo conozco mis 4 fuerzas y Ajá. pongo F5, por ejemplo, F5 Exacto. que es mi fuerza, es más F5 igual a 0. Más F5 por el coseno del ángulo. Sí, o sea, Y obviamente. F5 Sí, por el seno del ángulo es igual a 0. igual a 0, ok, perfecto. Entonces, Gracias. allí tienes tus dos ecuaciones y tienes tus dos incógnitas. Resuelves tu sistema de ecuaciones y listo. Ya tienes tus dos resultados que son los que te hacen falta. Lo haces por Profe, el y método si, gráfico, lo comparas y te debe dar exacto. una Trabajando pregunta, bien. profe, Dime. es el último ejercicio de lo de las expresiones trigonométricas. Si Ujú. yo cuando yo grafique, profe, a mí, por ejemplo, yo colocar los números que estoy graficando, no sé si me den espacio. Es decir, yo lo grafico. No. Aguanta. Cuando ustedes están graficando, vamos a hacerlo rapidito. O sea, yo pongo los números de la escala normal. Por ejemplo, dentro de la Exacto. expresión no pasan Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, máximo 5. Pero cuando estoy graficando no coloco, por ejemplo, 0,5 o 0,3 porque no me da el espacio. No. Imagínate, no te cabe en ninguno de los ejes. O sea, Pero sí eso puedo, lo por que se ejemplo, coloca son los puntos que te piden eventualmente. O sea, la gráfica es así. Ok, entonces hay un punto aquí. Ok, perfecto. Se lleva aquí. Si esto es 1, 2, 3, 4, ok. 2.5. eso es la duda que yo tenía. Así Es que no todo. sabía cómo poner los que me No, están normalmente entre se baja decimal. un poquito, es como si colocaras una línea auxiliar. Se baja un poquito y ahí se escriben los numeritos que te interesan.
¿sí? Los Exacto. numeritos que serían en ese caso los resultantes. Se colocan lo mismo que en el eje Y. En el eje Y, ta, 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 ta. Entonces aquí eran 5 y aquí eran 6. Ah, este es 5.5. Ah, 5.5. Esa era mi duda. Esa era. Para que sea, Gracias. fíjense. Con las gráficas, ustedes lo que tienen que estar pendientes es que la gráfica se vea bien. Y ustedes saben cuando algo se ve bien. ¿Por qué? Porque eso dice mucho. O sea, cuando ustedes agarran una gráfica que está vuelta a un desastre, no te dan ganas ni siquiera mirarla. Entonces, ubíquense allí, que ustedes les pasen gráficas y estén vueltas a un desastre. No, la tiran por un lado, no, yo no voy a ver esto. Y eso es lo que se persigue con el laboratorio. En el laboratorio lo que se persigue es que ustedes sepan graficar, sepan analizar un gráfico. Porque es muy importante, en ingeniería es muy importante trabajar con gráficos. O sea, ustedes se pueden imaginar que a ustedes les lleguen en un momento dado, mira, necesitamos que me digáis las bombas para tal caudal, tal presión, tal caudal, tal presión, tal caudal, y te dan por lo menos para 10 bombas. Bueno, y pasan una semana echando números. Buscáis los catálogos, buscáis las curvas de las bombas. Prac, prac, aquí está. Bomba tanto, tanto chico. Prac, prac, prac. ¿Por qué? Porque sabéis leer una gráfica. No vas a estar llenando 15 hojas de cuaderno haciendo cálculos que ahora la chiquitica que le vas a mostrar los cálculos. Ah, mira, pero es que yo me esforcé haciendo los cálculos. Ay, ¿cuáles son los resultados? Ah, no me dio tiempo, pero es que yo me esforcé haciendo lo que te había votado. ¿Entiendes? Entonces, no vean las cosas que yo les estoy diciendo como una grosería o como una pedantería. Señores, la vida real no es color de rosa. La vida real no es que ustedes van a llegar, no, pero es que yo me estoy esforzando para llegar aquí. Pero eso sí, vos tenés que esforzarte, ¿qué crees? Yo les pongo un ejemplo. 3 personas trabajan en un sitio y hacen el mismo trabajo y tienen el mismo rendimiento. Una se va a pie, la otra se va en transporte público y la otra tiene su carro. A la hora del pago, ¿a quién le van a pagar más? Al que se va a pie. ¿Por qué? Porque hace mayores esfuerzos. Hey, papá, tenéis que venir. Tenéis que cumplir. Entonces no es que, no, usted tiene que ver que yo me estoy esforzando mucho para hacer la tarea. Hay que tener que hacerla. Entonces no se encajonen en eso, por favor. Y no lo tomen a mano, no lo tomen como una grosería o como un regaño. No, no, no. Esa es la vida real. Lamentablemente, esa es la vida real. ¿Ok? Yo les voy a poner en el Telegram, les voy a colocar la foto de una caricatura que yo se las coloqué el semestre pasado, también la coloqué en el Telegram, para que la interpreten, la analicen y luego un comentario que me hagan así Profesor, Diga. ¿puede explicar las 4 fotos que pide a la hora de la implementación de la mesa de fuerza? Ok, son 4 fotos que ustedes vean, que se vea una foto ¿cómo se llama? De planta, una foto lateral, es más, quizás 4 sean muchas, con 3 fotos es suficiente, pero que ustedes, o sea, que se pueda ver las características de la mesa de fuerza. No nada, con su frasquito, con lo que ustedes colgaron allí como fuerzas. Profe, ¿y es necesario que salgamos en la foto o No. no es necesario? Si ustedes quieren salir, no hay ningún problema, pero no es necesario. Ok, entiendo, gracias. En estas no, después sí. En las que vienen después sí, pero ahorita no. ¿Ok? Bueno, espero que se hayan aclarado las dudas. De todas maneras, seguimos pendientes en el Telegram, mensajería en la plataforma, no hay ningún inconveniente. Cuídense mucho.